En nuestro recorrido a través de la Biblia, llegamos hoy al capítulo 6 del libro de Miqueas. Esta pequeña profecía de Miqueas, como ya hemos visto, es un libro de suma importancia en la palabra de Dios. La razón por la cual recorremos toda la Biblia, enseñándola libro por libro y en muchos lugares capítulo por capítulo, y a veces cubrimos capítulos en detalle, y muchas veces versículo por versículo, y más aún, debemos decir que en algunos lugares nos detenemos a observar palabra por palabra. La razón por la cual hacemos esto es porque creemos que cada libro de la Biblia está en ella con un propósito definido. Eso lo hemos visto en este pequeño libro. Ahora hemos dividido este libro en 3 secciones principales, es decir, que ya hemos visto ¿qué Dios como tú?, que proclama el futuro castigo por los pecados pasados. Eso lo vimos en los primeros 3 capítulos, y eso comenzó con un llamado a la gente para que escuchara. Decía, «Oíd pueblos todos». Eso lo tenemos allá en el versículo 2 del primer capítulo de este libro. Luego notamos que la segunda división principal comenzaba en el capítulo 4, y en los capítulos 4 y 5 vimos que esto comenzaba de la misma manera, con un llamado para que la gente escuchara. Y tenemos eso en esta sección. Llegamos hoy a esta última sección, y aquí tenemos nuevamente este llamado. Oíd ahora lo que dice Jehová. Nos hemos tomado la libertad de dividir estos 2 últimos capítulos, porque cada uno de ellos contiene algo mayor, algo principal, y hemos hecho una división principal de cada uno de ellos. Así es que aquí tenemos al capítulo 6. ¿Qué Dios como tú, que clama por un arrepentimiento presente a causa de la redención pasada? Ese es el capítulo 6. Ahora en el capítulo 7 veremos ¿qué Dios como tú, que perdona toda la impiedad a causa de quién es Dios y de lo que Él hace? Así es que esta parte comienza como comenzaron las otras secciones principales. En el versículo 1 tenemos otra vez esa expresión, «Oíd ahora lo que dice Jehová». Este no es solo un llamado al reino del norte, sino que lo tomamos como que es un llamado para el mundo en su totalidad, para que escuche lo que dice Jehová, porque creemos que podremos ver eso en un instante. Pero él comienza diciendo esto, y él menciona aquí su queja contra Israel. Y este es el comienzo del tercer y final mensaje de Miqueas a las naciones del mundo. Y por supuesto, es para Israel en particular. Dios tiene una controversia con su pueblo Israel. Y de esto nosotros podemos aprender una lección. Leamos pues el primer versículo de este capítulo 6 de Miqueas. Oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes, y oigan los collados tu voz. Esta es una expresión que se nos presenta varias veces al haber estudiado a los profetas. Es en realidad un llamado a la naturaleza. Y no nos referimos, por supuesto, a la madre naturaleza. Descubrimos aquí que esto no es tratar de engañar a la madre naturaleza. Esto es en realidad un llamado a los montes y collados. Pero creemos que tenemos aquí una aplicación, como ya hemos visto que se hace anteriormente, que una montaña representa un gran reino y un collado representará un reino un poco más pequeño. Y deberíamos decir que esto no es solamente un llamado a la naturaleza, sino a las naciones del mundo. En otras palabras, aquí tenemos un mensaje que se puede aplicar a todas las naciones del mundo. Usted nota que él dice al comienzo del versículo 2, «Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra». Es decir, a esas grandes naciones y pueblos del mundo que han estado en existencia por literalmente miles de años. Y aún estos han estado lejos de Dios. Y Dios les da a ellos un mensaje. Les dice en el versículo 2, «Oíd, montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel». Ahora Dios tiene un pleito con su pueblo, y Él los está llevando al tribunal. Y luego Él hace algo verdaderamente sorprendente. Cuando Él va al tribunal, en lugar de acusarlos inmediatamente, Él dice, «¿Qué te he hecho?». ¿Se puede imaginar usted, amigo oyente, la condescendencia de Dios, quien es todopoderoso para con el hombre tan pequeñito aquí sobre esta tierra? Y Él dice en el versículo 3, «Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí». En otras palabras, Dios les está diciendo, «¿Por qué se han vuelto contra mí? ¿Por qué se han alejado de mí? ¿Por qué me han rechazado? ¿Qué les he hecho yo a ustedes? ¿Qué he hecho?». Y esto es algo que vamos a encontrar una y otra vez en la profecía de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, porque allí, después de la cautividad, ellos regresan y se convierten en personas asqueadas de todo, se han convertido en personas sofisticadas,
Se han olvidado de la cautividad de Babilonia porque la ciudad había sido reedificada desde entonces. Y ellos están disfrutando ahora de la prosperidad. Y Malaquías habla de esto. Y ellos dijeron, verdaderamente esto de hacer ciertos ritos religiosos es un poco aburridor, es muy cansador, por cierto. Y estamos de acuerdo con eso. Pero el problema, amigo oyente, no es con Dios. El problema era con ellos. Y vamos a ver aquí cuál era el verdadero problema. Ahora Él quiere que ellos testifiquen contra Él. ¿Qué es lo que Dios ha hecho? Bueno, Él les va a decir lo que Él les ha hecho. ¿Y qué es lo que Dios les ha hecho? ¿Ha hecho algo desagradable para esta gente? ¿Los ha maltratado? ¿Los llevó a la tierra de Egipto, los dejó allí y se olvidó de ellos? Él no podía hacer eso. Él no tenía por qué haberlos librado de la tierra de Egipto. Pero Él hizo eso, y los sacó de la tierra de Egipto. Y en la primera parte del versículo 4 de este capítulo 6 de Miqueas dice, «Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí». Ellos eran esclavos, ¿ve usted? Y Dios dice que los ha redimido, que no había cometido nada malo con ellos. Él no había cometido algo deplorable, sino que los había redimido. Ustedes eran esclavos, soportando el yugo de los esclavizadores en la tierra de Egipto, y allí no había nadie que les pudiera librar. Ustedes no eran gente atractiva, sino un pueblo esclavizado. Y ustedes descendieron a un nivel muy bajo, al nivel más bajo de la humanidad. Pero Dios dice, yo los amo, y yo descendí y los redimí. El versículo 4 dice en su totalidad, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. O sea, yo proveí quien les guiara para salir de esa tierra, Moisés, Aarón y María. Es interesante que se menciona a María aquí. Quisiéramos llamar la atención hoy a esas mujeres que están buscando la liberación de la mujer e indicarles que Dios no las dejó de lado. María era uno de los líderes cuando Israel salió de la tierra de Egipto. Y ella estaba en el mismo nivel que Aarón, aunque no estaba en el mismo nivel que Moisés, porque Moisés en realidad era quien había sido elegido por Dios. Y María quería encauzar una rebelión contra su propio hermano. Y usted debe recordar que cuando ellos salieron de Egipto y entraron al desierto, fue Moisés quien dirigió todo esto. Él los estaba llevando a Dios. Y María dijo, ¿quién es él para decirme lo que yo tengo que hacer? Yo recuerdo que cuando él era un pequeñito y Faraón estuvo a punto de matarlo, yo lo tomé junto con su madre y lo colocamos en un canasto en las aguas del río. Y yo me quedé muy cerca y observé lo que sucedía. ¿Quién es él entonces para decirme lo que debo hacer? Podríamos decir, amigo oyente, que María fue la primera mujer liberada que hemos tenido. A ella no le gustaba que Moisés le dijera lo que tenía que hacer, pero ella era también un líder. Era uno de ellos. Y esa mujer, María, era elegida por Dios, y pensamos que ella tenía un verdadero ministerio entre las mujeres. ¿Puede usted imaginarse los problemas que se presentarían con las mujeres en esa marcha por el desierto? Problemas de los cuales Moisés no sabría mucho. Y Moisés es otro ejemplo de un padre que no era muy bueno. Era un gran líder, pero no era un buen padre. David era la misma clase de hombre. Y es extraño ver que tenemos esa clase de personas. Y siempre es bueno tener una madre buena y maravillosa en momentos como esos. Y por cierto que Moisés tuvo una madre maravillosa. Y ella era también la madre de María. Así es que María debe haber sido una gran ayuda especialmente para las mujeres en esa marcha por el desierto que ellas hicieron. Y la queja de ellos era, estamos agotados, estamos cansados de adorar a Dios. Y después de todo, ¿qué ha hecho Él por nosotros? Y Dios vuelve a recitar la historia de ellos. Él habla, y espero que usted escuche, amigo oyente, lo que Él está diciendo, porque Dios está hablando aquí desde su propio corazón a esta gente. Y en el versículo 5 de este capítulo 6 de Miqueas dice, «Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová». Debemos notar que aquí se nos presenta un incidente maravilloso. Y este incidente va en realidad hasta el momento en que ellos estaban listos para pasar a través de esa tierra. Ellos tenían que caminar alrededor de Edom, porque Edom no permitía que ellos pasaran por allí. Y Dios les guió alrededor de ese lugar. Y cuando ellos llegaron a Moab, y el rey de Moab era ese hombre Balac, y él quería que cayera una maldición sobre los hijos de Israel, entonces buscó los servicios del profeta Balaam, a quien le gustaba mucho el dinero.
Era un predicador asalariado. Aún así, él era un profeta que parecía tener información de parte de Dios, de que por cierto Dios hablaba a través de él, pero Dios finalmente tuvo que juzgarle. Él pues fue llamado para que maldijera a los hijos de Israel. Usted recordará que allí dice, ¿y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim? Y a propósito, ese era el último lugar donde ellos se detuvieron antes de entrar a Moab, después que Balaam comenzara su ministerio contra ellos, hasta Gilgal, dice. Y Gilgal era el primer lugar donde ellos se detuvieron cuando entraron a la tierra prometida. Así es que aquí estamos ubicados geográficamente, y no vamos a volver a considerar estas profecías que dio Balaam. Pero él no pudo maldecir a Israel. Dios no permitió que él maldijera a Israel. Ahora Balaam hizo algo que causó bastante daño cuando él vio que no podía maldecir a Israel. Lo que pasó es que Balac lo llevó a una montaña y allí observó el campamento de Israel, y Balaam comenzó diciendo, ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? Dios no les estaba haciendo mal. Dios estaba de su lado. Ahora, si usted iba al campamento de ellos, podía notar que ellos no eran perfectos, porque Dios estaba aún tratando con ellos en ese momento, pero ningún enemigo de afuera iba a encontrar algo malo en ellos. ¿Sabía usted que es algo maravilloso hoy que los hijos de Israel no supieran que allí se encontraba un enemigo tratando de maldecirles? Y Dios los estaba protegiendo y defendiendo. Y aún así, Balaam tuvo que decir, ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? Yo no puedo hacerlo. Dios no le permitió que lo hiciera. Ahora a nosotros se nos dice que tenemos un abogado con el Padre, a Cristo Jesús, el justo. En la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 1, dice, Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Dios trata personalmente con nosotros. Sabemos que Él lo ha hecho con nosotros y de manera severa. A veces Él nos manda enfermedades muy serias, muy severas, como juicios, y debemos aceptar eso. Le damos gracias a Él por oír nuestras oraciones, pero también estamos muy agradecidos de que allá arriba, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él me defiende. Él está de mi lado. Él es mi abogado. Él es aquel que hoy dice que yo soy su hijo. Yo estoy en la familia de Dios. Y Él no va a permitir que nadie de afuera me venga a maldecir. Y amigo oyente, esa debería ser la respuesta hoy para esas opiniones supersticiosas que existen de que los hijos de Dios pueden ser poseídos por los demonios y que pueden ser maldecidos. Amigo oyente, nosotros no creemos en eso. Pensamos que Satanás puede crearle una gran cantidad de dificultades. En muchos casos pensamos que él puede hacerle la vida realmente miserable. Pero ningún demonio va a llegar a poseer a un hijo de Dios. Nosotros tenemos un abogado, y no importa quién sea usted, amigo oyente. Si usted es un hijo de Dios, Él está de su lado y le está defendiendo. Como dijo Martín Lutero cuando parecía que todo el mundo se había vuelto contra él, dijo, uno con Dios es una mayoría. Y yo estoy del lado de la mayoría, y usted, amigo oyente, ¿qué dice? Esto es muy importante, y Dios le está diciendo a su pueblo, yo los defiendo. Aun cuando Balaam trató de maldecirles, y Balac se disgustó con él y lo llevó de una montaña a otra, 4 montañas. Pero este profeta no los pudo maldecir, pero él le dio un consejo terrible a Balac. Él le dijo a Balac, ya que no es posible maldecirles, ya que no se puede luchar contra ellos, únete a ellos. Así es que Balaam sugirió a Balac, rey de Moab, que fueran y se casaran con ellos, y eso fue lo que sucedió. Ahora eso introdujo la idolatría entre la gente, y esa fue la ocasión cuando Moisés tuvo que levantar esa serpiente de bronce, a causa del consejo malvado que este falso profeta había dado a la gente. Ahora quisiéramos decirle algo, amigo oyente, y queremos decirlo con mucho cuidado, porque en el día de hoy hay muchos así llamados consejeros matrimoniales, y hay mucha consejería matrimonial de parte de los falsos profetas. Y nosotros nos enteramos de esto de segunda mano, pero amigo oyente, mucha de esa consejería no es bíblica. Ahora sabemos que uno puede sacar un versículo de aquí y otro de allá, y posiblemente armar un buen caso. Pero lo único que va a hacer que un matrimonio dé resultado, amigo oyente, es el amor. Si usted puede mirarla a ella en los ojos y decirle, yo te amo, y ella puede mirarle a usted y decirle, yo te amo,
Usted puede resolver esos problemas matrimoniales, y la palabra de Dios le dará todo lo que usted necesita para resolver sus problemas. Y Dios les dice aquí en el versículo 5 de este capítulo 6 de Miqueas, «Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová». Ahora Dios es un Dios justo, pero Él los está defendiendo. Él estaba del lado de ellos, y es algo maravilloso tener a Dios de nuestro lado. ¡Cuán maravilloso es eso, amigo oyente! Ahora hemos llegado a un punto que ya hemos mencionado anteriormente, de que hay siempre un pasaje maravilloso, fuera de lo común en cada capítulo, y eso lo hemos visto en los primeros capítulos de este libro, y lo veremos en los dos últimos también. En realidad debemos decir que los dos mejores probablemente son los que vamos a mencionar. Uno de ellos se encuentra en los versículos 6 al 8 de este capítulo 6 que estamos estudiando. Y este es un pasaje en el cual en realidad los liberales hallan mucho deleite. Los liberales dicen, esto es lo que es religión pura. Esta es la mejor declaración del Antiguo Testamento. Bueno, creemos que eso es una exageración, pero aquí tenemos una gran declaración. Debemos decir que estamos de acuerdo con los liberales de que es una gran declaración, pero no estamos de acuerdo en la interpretación. Y vamos a ver esto, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Lo que Dios realmente quiere decir cuando Él está hablando a su pueblo en este pasaje que es tan fuera de lo común. Le invitamos, pues, amigo oyente, a que nos acompañe en nuestro próximo programa cuando entraremos a observar esta declaración. Mientras tanto, le sugerimos que usted lea el resto de este capítulo 6 y se familiarice con su contenido. Que Dios le bendiga es nuestra más ferviente oración.